Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el contenido de este último parcial. Ahora sí comenzaremos el tema final de este primer periodo académico. Agradezco a todos pues, el esfuerzo que han tenido durante todo este periodo. Estamos ya pues, en la recta final, el último tema de este periodo. Así que pues vamos a comenzar. Como lo hemos estado abordando en la clase, el último tema es sobre las reglas de origen y esto lo voy a partir en 3 partes. Además existirá una conferencia que brindó mi amigo el licenciado Raúl Ardón de una manera más amplia del tema de reglas de origen, ¿verdad? Por lo que me gustaría que lo vieran. Asimismo cuentan con un par de videos donde explicamos los certificados de origen de 2 tratados de libre comercio, el de México y el de LR de CAFTA. Bueno, pero vamos a comenzar entonces con este último tema. Disculpa los ruidos en el fondo, pero es un perro del vecino y como ustedes saben no puedo controlar eso. Las reglas de origen, ¿qué son? Estas reglas de origen son las que determinan cuando un producto va a poder gozar de preferencias arancelarias dentro de un tratado de libre comercio. Así de sencillo. Honduras ha establecido reglas de origen únicamente para los tratados de libre comercio que tenemos vigentes. Por lo tanto, no nos vamos a meter a cuestiones de reglas de origen en la OMC, aunque existe un acuerdo de reglas de origen en la OMC, ¿verdad? Del cual se han desprendido entonces todos los principios y los fundamentos para aplicar las reglas de origen en los tratados de libre comercio, ¿verdad? Son conceptos iguales, ¿verdad? Y vamos a explicar en este primer video, pues, cuestiones fundamentales de las reglas de origen. Vamos a hablar también en otro video sobre los criterios de origen, por lo menos los más utilizados o los principales. Y sobre el tema de verificación de origen y de la triangulación de origen en otro video, ¿verdad? Entonces vamos a partir el tema en 3 partes. Entonces las reglas de origen, ¿qué son? Son un conjunto de disposiciones técnicas que permiten determinar dónde se ha elaborado un producto, con el objetivo de establecer si el mismo puede recibir un trato arancelario preferencial diferente a aquel que reciben otros productos de distintos países de procedencia que no forman parte del acuerdo, o tratado o convenio, en base a una política determinada del país al que ingresarán. Para ello, generalmente se usa la distinción entre productos originarios y no originarios. Entonces, como les mencioné al inicio, el objetivo principal de las reglas de origen es determinar si un producto va a poder gozar de preferencias arancelarias, específicamente si ese producto es de procedencia de un país que forma parte de un tratado de libre comercio, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos determinar que un producto que viene de un país que no tenemos un tratado de libre comercio, pues no tiene derecho a gozar de preferencias arancelarias. Así de sencillo. Continuemos. Las reglas de origen son las acordadas por los países que suscriben un acuerdo o las que son definidas por países en forma unilateral con el fin de favorecer el comercio de países que forman parte del mismo. El cumplimiento de estas reglas asegura el aprovechamiento de los beneficios arancelarios de productos originarios de los países parte del acuerdo. Bueno, estas famosas preferencias arancelarias, ¿a qué se refieren? A que las mercancías que cumplen con las reglas de origen, que cumplen con un certificado de origen debidamente llenado y correcto, no van a pagar los derechos arancelarios a la importación, el famoso DAI, ¿verdad? Y esto significa unos beneficios grandísimos para las empresas porque algunas, las que más importan, ¿verdad? Y grandes cantidades, son beneficiadas con esto y se ahorran millones de lempiras el no pagar este impuesto. Con las normas de origen se persigue lograr, entre otros, los siguientes objetivos o beneficios. Ya he mencionado que el principal es asegurar el trato arancelario preferencial, que aplica exclusivamente a aquellos productos originarios de los países parte, es decir, que estos cumplen con las reglas de origen contenidas en el instrumento preferencial. Ese es el primer objetivo, exonerar a las mercancías originarias de los países que firmaron el Tratado de Libre Comercio que no paguen el derecho arancelario de la importación si cumplen exactamente con la regla de origen y con todo lo que conlleva cumplir la regla de origen, que es demostrarlo a través de un certificado de origen debidamente llenado y de manera correcta y en los formatos correctos.
Incrementar el comercio de productos originarios. La idea entonces es que los productos que Honduras produce puedan tener un acceso a los mercados de los países con los que firmamos el tratado mayoritario, ¿verdad? E ir incrementando las exportaciones de estos productos originarios de Honduras para abastecer esos mercados. Y a través de un tratado de libre comercio se facilita mucho estas transacciones. La idea entonces es ir incrementando el comercio de productos originarios. De esta manera podríamos decir que estaríamos discriminando aquellos productos que son de los países con los que no tenemos tratado, aunque sea en producto igual, ¿verdad? O similar. La idea es darnos las preferencias, los beneficios, incrementar el comercio de los países que firmamos el tratado. Alentar y proteger la producción nacional y privilegiar la utilización de productos materiales o insumos originarios. Aquí no solamente la idea es comercializar productos finales, sino que desde los insumos, ¿verdad?, hasta productos finales, materias primas, materiales intermedios y productos finales. La idea entonces es favorecer a nuestros productores dándoles todas estas herramientas y facilitándoles el acceso a los mercados de los otros países a través de estas reglas de origen. La idea es, cuando se sientan a negociar, facilitar que las reglas de origen sean bien cumplidas por nuestros productores para que ese producto pueda ser colocado de una mejor manera en otro país. Esa es la negociación, que las reglas del otro país para nuestros productos sean reglas flexibles y que nuestros productores las puedan cumplir. Lo mismo nosotros, negociar reglas flexibles para que los productores del otro país puedan mandarnos su producto y que puedan cumplir las reglas de origen que nosotros exigimos. Siempre y cuando las reglas de origen se negocien favoreciendo a nuestros productores, como dijimos anteriormente, si nosotros producimos clavos, por ejemplo, no vamos a facilitar tan fácilmente la importación de clavos de Costa Rica, porque nosotros producimos clavo. Entonces, de alguna manera, poner una regla de origen un tanto más estricta para los productos que nosotros producimos y que los podemos traer de otro país que firmamos tratado, pero una regla más estricta. Sin embargo, aquellos productos que no producimos y que consumimos y necesitamos, poner reglas más flexibles y que se puedan cumplir. Incentivar el proceso de integración económica por medio del desarrollo y el incremento de las cadenas productivas de valor. Esto es enfocado más que todo al tema de la integración centroamericana y las uniones aduaneras. No favorecer también todas las importaciones y la producción de mercancías de la región centroamericana. Evitar o contrarrestar la triangulación comercial, es decir, que los productos provenientes de un tercer país. Recuerden, cuando hablamos de un tercer país, es un país con el que no hemos firmado un tratado. Por ejemplo, tenemos el tratado de RDCAFTA entre los 5 países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos. 7 países. Entonces, aquí importaciones de Canadá, de productos de Canadá, pidiendo las preferencias arancelarias del RDCAFTA, no se puede, no se puede dar, ¿verdad? Para eso tenemos otro tratado con Canadá, donde los productos de Canadá pueden solicitarlos en el marco de su tratado, pero de otro país pidiendo los beneficios del CAFTA no se puede. Y tampoco se puede, por ejemplo, traer mercancías de Canadá a Estados Unidos, hacerle algún tipo de transformación superflua o superficial y luego mandarlos a Honduras diciendo que son originarias de Estados Unidos. No se puede. A eso se refiere la triangulación. Traer una mercancía de Canadá hasta Estados Unidos, en Estados Unidos solo cambiarle el empaque, por ejemplo, y ponerle Made in USA, y después mandarla a Honduras diciendo que es de Estados Unidos, eso es la triangulación y eso no se puede hacer. Esa es una distorsión en el comercio internacional y es penalizado. No se permite porque estamos, prácticamente este es un tipo de defraudación fiscal, ¿verdad? Ya vamos a hablar en el último video sobre este tema de la triangulación de origen. La clasificación de las reglas de origen, ya lo he mencionado aquí así poquito en esta primera parte. Las reglas de origen se clasifican en reglas de origen preferencial y reglas de origen no preferencial o derecho no común.
Las reglas de origen preferencial, pues ya vamos a tener una idea que es para otorgar la preferencia a las mercancías con las que se tiene un tratado de libre comercio vigente, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las respectivas reglas. O sea que no solamente el requisito es que la mercancía sea hondureña para poder mandarla a los Estados Unidos con el Tratado CAFTA. No solamente el requisito de que sea sembrado aquí, por ejemplo, un melón, sino que la producción de este melón tiene que cumplir con las reglas de origen establecidas y tiene que cumplir con el correspondiente certificado de origen que respalda que esa mercancía es originaria. Y para elaborar este certificado de origen, las empresas y las personas que manejan estos temas tienen que conocer los criterios de origen que los vamos a hablar en la segunda parte, ¿verdad? Este es un melón, por ejemplo, estaría clasificado como un cambio de clasificación arancelaria, como un valor de contenido regional, como un producto totalmente obtenido o como de minimis o de acumulación. ¿Qué criterios de origen son los que aplicarían para un melón? Lo voy a explicar en la siguiente parte. Entonces, no solamente es necesario que el producto sea sembrado y cosechado en el país, sino que cumpla con la regla de origen que se negoció y que esté avalado o certificado o respaldado por un certificado de origen debidamente llenado en los formatos correctos y llenado de forma correcta. Y las reglas de origen no preferenciales o derecho no común hace referencia a las mercancías importadas de países con los cuales no se mantiene un TLC, o sea, países terceros. Por ejemplo, un país tercero para Honduras podría ser China, que tenemos un montón de importaciones de China, pero no, esas mercancías de China no gozan de preferencias arancelarias porque con China no tenemos ningún tratado de libre comercio vigente. Simplemente somos países miembros de la OMC, por lo tanto vamos a aplicar los correspondientes derechos arancelarios negociados en la OMC, que es el correspondiente DAI. Si una mercancía importamos de China y está grabada con un 5, un 10, un 15%, ese es el impuesto que va a tener que pagar esas mercancías de China. Mientras que si ese mismo producto lo estamos trayendo de los Estados Unidos, va a gozar de las preferencias arancelarias que se ha negociado en el programa de desgravación del Tratado RD-CAFTA, que por lo general entonces va a ser menos de ese porcentaje que está pagando esa mercancía que viene de China. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un tratado y dentro del tratado la mayor parte de las líneas arancelarias están negociadas a un 0%. Y el pequeño porcentaje que todavía está grabada con un arancel siempre va a ser menor que el correspondiente arancel NMF que está pagando esas mercancías que vienen de China. Entonces, el no preferencial es de aquellos países con los que no tenemos tratado y el preferencial con los que sí tenemos tratado. Por lo general, las reglas de origen de un acuerdo están estructuradas en dos grandes áreas de componentes, la disposición normativa y la regla de origen específica. Son cosas diferentes, sin embargo, corresponden al tema de las reglas de origen. Miremos aquí a qué se refieren las disposiciones normativas. Bueno, comprende, entre otra información, los criterios de calificación de origen y otras condiciones, son condiciones o requisitos o reglas, como se llama el tema, que deben cumplir los productos para que estos sean considerados originarios dentro del acuerdo y por ende puedan gozar de la correspondiente trato preferencial. Entonces tiene que cumplir con los criterios de origen. 2. Las obligaciones del productor, exportador y el importador. ¿Quién puede hacer y firmar un certificado de origen? ¿Cuál es la obligación de cada uno de estos tres actores? La obligación del productor, la obligación del exportador o del importador. ¿Quién es el que tiene que certificar que la mercancía es originaria? Esto varía dependiendo del Tratado de Libre Comercio. Los mecanismos o procedimientos de certificación de origen de un producto o prueba el cumplimiento de las reglas de origen establecidas. Aquí estamos hablando del correspondiente certificado de origen, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí, estos tres primeros requisitos. Primero, saber los criterios de origen al cual aplica la mercancía. No todas aplican al mismo criterio de origen, hay diferentes criterios de origen. La obligación de hacer el certificado de origen de quién es, del productor, del exportador o del importador. Es una obligación, por lo tanto, él responde por cualquier error o problema que tenga el certificado. Y el tercero, el mecanismo para certificar, que es a través de un documento debidamente negociado y ya establecido en los tratados de libre comercio, y el cual tiene que ser llenado de manera correcta y por uno de los tres actores
que mencionamos en el punto anterior, por el productor, por el exportador o por el importador. Y como mencioné, y repito, esto depende del Tratado de Libre Comercio porque son diferentes en cada uno de ellos. Y la última, el procedimiento para la verificación del origen, aplicable cuando existe duda del origen de un determinado producto, entre otras disposiciones. La verificación de origen es muy importante porque cuando la autoridad aduanera o la autoridad que lleva la normativa del comercio exterior o las mismas empresas importadoras detectan que una empresa está trayendo mercancías de un país, pero que realmente la mercancía es originaria de otro país con el que no tenemos tratado, o de otro país que no corresponde al tratado que está solicitando, aquí se activa entonces una duda del origen de la mercancía, por lo tanto, la autoridad aduanera está en todas las de ley para comenzar una verificación de origen de esas mercancías. Si se detecta después de hacer toda esta verificación, que es un estudio largo, que dura bastante tiempo, y se determina que la mercancía no era originaria del país que estaban declarando al momento de la importación, entonces lo que corresponde es multar a las empresas que estaban realizando esta práctica, cobrarle todos los impuestos que dejaron de pagar y hacerle un estudio desde varios años atrás para ver desde cuándo estaban cometiendo esta práctica. Por lo tanto, se multa por todos los años que se descubre que estuvieron haciendo este fraude y se cobran los correspondientes impuestos. En Honduras ya se han realizado, hay empresas que tienen que pagar millones de lempiras por realizar estas prácticas, cuando la verificación de origen arroja que la mercancía no era originaria del país que declararon. Y las reglas de origen específicas, que es el otro componente, son especificaciones técnicas de la elaboración, de la transformación que tienen que conllevar una mercancía para ser considerada originaria, establecidas en el acuerdo, que deben aplicarse a los materiales no originarios para que un determinado producto pueda obtener un carácter originario dentro del acuerdo. Aquí es donde entran en juego los criterios de origen como el del cambio de clasificación arancelaria o el del valor de contenido regional. O sea, la parte de las reglas de origen son aquellas reglas que son negociadas línea por línea arancelaria o por grupo de líneas arancelarias o por capítulos del sistema armonizado, donde se especifica cuáles son los requisitos que necesita esa línea arancelaria o ese producto para poder ser considerado originario. Va desde las técnicas de elaboración o transformación que tienen que sufrir las mercancías, así como determinar que para ser considerada una mercancía se permite utilizar mercancías o insumos originarios y insumos no originarios. O sea que podemos utilizar insumos de Honduras e insumos de China para que aquí esas mercancías sufran una transformación sustancial y lo convirtamos en un nuevo producto con una partida arancelaria diferente y por lo tanto si sufre y cumple con ese requisito o con ese criterio, esa mercancía sí puede ser originaria de Honduras, aunque hayamos utilizado una parte de insumos de otros países con los que no tenemos tratado de libre comercio y también de los que sí tenemos tratado de libre comercio. Entonces, el tema de los criterios que confieren el origen de las mercancías lo vamos a abordar en una segunda parte de este tema. Por lo pronto, muchas gracias por su atención.